Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Estoy muy contenta porque el día de hoy me acompaña un gran amigo y una persona con la que estuve colaborando mucho tiempo. De hecho, hace un momento estábamos recordando esos tiempos. Licenciado Carlos Sapiens, ¿nos puede dar igual una introducción de pues, su carrera, que se Muy especializa? bien, gracias. Gracias por la invitación. Siempre un gusto volver a verte, ver gente de verdad querida, ¿no? Gracias. En efecto, soy abogado, soy egresado por la Universidad de Iberoamericana, tengo 24 años litigando, litigo en materia civil, estoy involucrado en contratos, tengo aproximadamente unos 6 años que estoy colaborando en unas financieras. Ellos buscan invertir en créditos hipotecarios, hacen préstamos con garantía hipotecaria. En caso de que la gente no lo cubra oportunamente, se empieza un procedimiento judicial. Y entonces, tengo la oportunidad de participar en esos. Esa fue la razón por lo que alguna vez Coincidimos. coincidimos, es correcto. Y entonces, bueno, pues me encargo desde la demanda y emplazarlos y de sacar pruebas, llegar a sentencia y esencialmente, que es a lo mejor la razón por la cual me invitas a tu espacio, pues llegar a un tema de un remate judicial, ¿no? Correcto. Sí, la realidad es que la intención de invitar a licenciados que también nos platique para que nos pueda explicar cómo funciona, cómo se llega hasta el punto de un remate, ¿no? Porque hay mucha gente allá afuera que quiere diversificar y que escucha que el invertir en este modelo es rentable, pero no saben cómo funciona y funciona y pues yo recomiendo siempre que se acerquen con un experto en el tema O con una buena asesora. también, porque sí es un modelo bastante interesante, justo. Hay personas que me preguntan a mí, oye, yo quiero buscar una propiedad en remate, ¿cómo puedo buscarlo? Ok. Actualmente, en efecto, con este tema de las campañas que hay de Secretaría de Hacienda y Crédito Público para fiscalizar un poquito el tema de los movimientos de dinero, el tema de los remates judiciales empieza a ser una opción. De hecho, ya tiene un ratito, ¿no? Dándose este fenómeno. Entonces, en el remate judicial lo que sucede es que en todas las obligaciones civiles, según establece la Constitución, todas las obligaciones de dinero, todos los contratos, la consecuencia es que hay un tema 100% patrimonial. ¿Esto qué es? Si tú tienes un contrato y se obligan a pagarte una cantidad de dinero y no se paga esa cantidad de dinero, no puedes meter a la gente a la cárcel. En Estados Unidos podrá ser, en México no. Por constitución y mandato, eso no puede ser. Entonces, la única fórmula que tú tienes para poder cobrar una deuda es o que te entreguen el dinero, o que embargues una cuenta de dinero, o bien que embargues algún bien para que con su venta se pueda pagar la obligación. Entonces, en todos los juicios donde siempre lo que persigas es el pago de una obligación, el pago de una deuda, que puede ser un crédito de Electra, de Coppel, o puede ser un crédito hipotecario, puede ser inclusive un crédito que sacas en el banco, a final de cuentas siempre todos los procesos terminan en que tienen que asegurar un bien para que ese bien se pueda vender y con el precio de la venta se puede pagar. Entonces, los remates judiciales de bienes suceden en cualquier juicio civil, mercantil, inclusive en los laborales. En los laborales también, cuando se finca un laudo a favor de un trabajador, el trabajador único que puede ir es ir al patrón, embargarle un bien, rematarlo, es decir, venderlo judicialmente y con eso poder cobrar. Y entonces, el tema es que el remate como tal se llega a ese momento a través de la promoción de un juicio, en donde hay una persona que tiene el carácter de acreedor. Ahora, en la actualidad, ese derecho a cobrar es casi lo mismo como si tuvieras un pagaré o un cheque, donde tienes una sentencia judicial que se ordena que te tiene que pagar 100,000 pesos, pero igual esa sentencia judicial tú la puedes transmitir como transmites un cheque. El cheque tú lo endosas y lo puede cobrar la persona a quien se lo hayas endosado. En el caso de los remates judiciales,
quien promueve el juicio y quien tiene una sentencia condenatoria puede en su momento hacer una cesión de derechos litigiosos a favor de un tercero, y ese tercero es quien finalmente puede acceder ya sea a la compra de un bien o bien a la recuperación. Vamos a pensar que en algún momento, si tú lo que tienes es una sentencia donde te dicen que tienes que pagar 100,000 pesos, obviamente son 100,000 pesos más los intereses, más la penalidad, más las accesiones que pudiera contener ese contrato. Y entonces muchas veces lo que sucede es que, pues a lo mejor si a mí me tienen que pagar 100,000 pesos, pero todavía me falta sacarlo de remate, a ver si se vende, si está caro, si esperar la segunda, tercera, cuarta audiencia de remate, pues entonces a lo mejor yo puedo agarrar mi sentencia de 150,000, decir, dame 100, es tuyo. Y te cedo ahora todo el trámite a ti. Tú continúas el juicio, tú continúas hasta el remate. Si se vende ese remate a favor de una tercera persona, tú estarás cobrando 150,000 pesos, que será tu utilidad. Ahora, a veces cuando las personas tienen efectivo que no lo pueden bancarizar o no lo pueden depositar en una cuenta por temas fiscales, los remates judiciales te permiten hacer compras de bienes hasta por 600,000 pesos en efectivo. Y entonces, a final de cuentas, yo puedo hacer una compra, puedo hacer una cesión por 600,000 pesos en efectivo y voy a recibir un bien físico, o bien, si el demandado llegara a pagar, el demandado paga al juzgado y el juzgado te hace una transferencia bancaria a ti. Entonces, eventualmente estarías bancarizando esos 600,000 pesos que tenías originalmente de la compra. Entonces, Lick, como inversionista, hay diferentes opciones para que una persona pueda adquirir una propiedad en remate, ¿no? Primero, que es como lo hacíamos en su momento, a través de una institución que pues obtenía esta parte de los préstamos, si te dejaban de pagar, pues iba al proceso de litigio. Otra opción que en algún momento habíamos platicado, me había comentado que en el diario oficial se pueden encontrar o se publican los edictos, los edictos del, si está en, no sé, en la subasta la primera o la segunda moneda, la vamos a tener a corregir. Y la otra opción es, bueno, directamente acercándose con un despacho de abogados, ¿cierto? En el primero realmente es como si compraras un instrumento de inversión que le llaman, ¿no? Cuando tú agarras una cantidad de dinero, lo inviertes en un fondo de inversión que lo manejan las instituciones bancarias, lo que hace el banco es que toma tu dinero, lo junta con varios inversionistas y va y lo coloca, o compra acciones, o lo sube a la bolsa, o lo invierte en pensiones, etc., ¿no? Entonces, el negocio de los bancos, al final de cuentas, es darte un rendimiento y ellos quedarse con una comisión, ¿no? Entonces, ese fenómeno, esa misma forma de hacer negocios, hay varias empresas, como la que en su momento conocimos, en donde al final de cuentas una persona concentra todas las inversiones de las personas que quieren tener una rentabilidad mayor a su dinero, y entonces lo que hace esa persona moral es que todas las inversiones busca quien necesite dinero, le otorga un contrato de mutuo, un contrato de préstamo, un contrato de crédito, con una garantía hipotecaria, como lo haría cualquier tipo de bancaria dentro del país, y entonces a final de cuentas a ti te da un rendimiento, vamos a hablarlo por hacer números claros, a lo mejor te da un 1% de interés mensual sobre el monto de tu inversión, y ellos colocan al 2%. La diferencia entre esos valores son los gastos de administración de la empresa y su utilidad. Y entonces a final de cuentas a ti te da un 1%, pero ese 1% al final del día hay una persona, un deudor, que lo está pagando, y de ahí sale para poder pagar el rendimiento. Obviamente este tipo de instrumentos te dan utilidades o te dan rendimientos un poco más bajos, porque a final de cuentas te responde una persona moral sobre la deuda que te está vendiendo, ¿no? En el segundo caso, que cuando compras remates judiciales, en efecto, en el procedimiento judicial, ya sea laboral, civil, mercantil, lo que tú quieras, cuando van a rematar un bien, lo que necesitan pues es anunciarlo, ¿no? Sí. Cuando tú contratas a un servicio inmobiliario, pues a lo mejor él lo sube a plataformas, a redes digitales, o lo saca en periódico, o pone videos. Hay que promocionarlo para que se vea.
En el trámite judicial, la forma que se tiene para promover la venta de un bien es haciendo publicaciones en el periódico. ¿En qué periódico se publica? En materia civil, cada materia es diferente. En materia civil, las publicaciones se tienen que hacer en un diario de circulación amplia donde se lleve el juicio. Si estás en la ciudad de Querétaro, de Santiago de Querétaro, bueno, pues un diario que circule en Santiago de Querétaro. Si estás en Guanajuato, pues en León; si estás en Guanajuato, etcétera, ¿no? Entonces, aparte de sacarlo en un diario de circulación amplia, la ley habla del diario de mayor circulación en la entidad, pero no hay ninguna autoridad que te certifique quién vende más que otro. Entonces, bueno, con que sea uno que tenga circulación, y también se tiene que publicar en el periódico oficial del Estado. Entonces, los periódicos, todos los estados, las 32 y ahí entidades vienen las federativas, especificaciones de la propiedad, del Estado. viene datos muy básicos. Okay. Te dice lo de quién promueve el juicio, cuál es el número del expediente, en qué juzgado está, en qué ciudad se tramita, y te hace una descripción del bien. Las descripciones siempre se tienen que basar en la descripción que tienen en la matrícula del registro público de la propiedad. Si tú compraste un terreno sin construcciones y vas a vender ahora un edificio de 5 pisos, va a decir terreno sin construcciones, aunque se trate de un edificio, ¿no? Entonces, trae superficie, trae medidas y colindancias, okay, trae el número de matrícula del registro público de la propiedad y el precio. Okay. Nada más. La intención de que en el periódico vengan estos datos del juicio, quién promueve, en qué juzgado y en qué ciudad, es para que si tú tienes interés, vayas al juzgado, y el juzgado tiene la obligación de proporcionarte una copia del avalúo comercial que se realizó por perito autorizado, que fue el que determinó el bien que se publica en el periódico. Entonces, hay muchas personas, hay muchos despachos que hacen eso y te cobran una comisión. Diario compran el periódico, lo leen, te escriben todas las propiedades, llegan contigo y te dicen, ¿te interesa una? Contrátame y yo me encargo de que tú te quedes con eso. Pero lo único que está haciendo es que pues, se toma la molestia de leer el periódico cuando a uno le da flojera arrancarse todos los rayos que ¿no? Y entonces, cuando se anuncia el remate también por ley, si la casa terreno, edificio, vale $1,000,000, el valor comercial, el valor de la venta judicial sale en 2/3 partes de su valor. En este ejemplo, tomaríamos $1,000,000, lo dividimos entre 3, lo multiplicamos por 2, sería 666 pesos. Ese es el valor en lo que se vende. Entonces, siempre ha llamado la atención en el tema de los remates judiciales, porque para empezar, estamos hablando que lo compras en 2/3 de valor. Dentro del procedimiento, si no se vende en la primera audiencia de remate, se hace una segunda, una tercera, las que sean. Puede llegar a la 45, no tiene un límite. La situación es que cada vez que se saque a remate, por ley se le disminuye 10% al último valor fijado para el remate judicial. Explico. Si en el ejemplo que veíamos vale $1,000,000, en la primera audiencia de remate es por 666,000 pesos, la siguiente audiencia de remate, la segunda, será por 666 menos 66,666 pesos. Lo que te dé, ahí no traigo calculadora. Claro. Pero si no se vende en la tercera, es de esos 590,000 pesos, bueno, 590, 10% menos, que es 59. Y si no se remete, bueno, 10%. ¿Es muy raro que lleguen hasta después de una tercera? No es raro. Lo que sucede es que, por ejemplo, vamos a imaginarnos que es un terreno comercial, es un terreno que vamos a pensar está sobre un bulevar, son 5 hectáreas, vale 140 es que es de contado, millones de ¿no? pesos. Se tiene que pagar todo de contado. Sí, cuando son mayores a 600,000 pesos, el pago lo tienes que hacer en una sola exhibición, pero con transferencia electrónica. Pero si tienes que llegar, por ejemplo, vale 150 millones de pesos, se va a rematar en 100, tienes que llegar con un cheque por 100 millones de pesos, ¿no? Okay. Y entonces, cuando son valores muy altos, muchas veces te vas hasta la 10ª audiencia de remate, porque es cuando se empiezan a convertir en realmente oportunidades de inversión. Estamos hablando que a lo mejor en 10ª audiencia de remate, este terreno de 150 millones, lo podrías tú llegar a adquirir sobre unos 30 millones de pesos.
Entonces, de entrada tienes una utilidad Sí. directa de 120 millones de pesos. Entonces ya se vuelve atractivo de esta situación. Pero, te digo, depende mucho de cuánto es el valor. Cuando son generalmente inmuebles, vamos a poner casa habitación de interés social, casitas que a lo mejor su precio en el valor de mercado son 600,000 pesos, salen a remate en 400, esas generalmente máxima en tercera audiencia de remate. Se salen. Son las que ahí es donde entra el modelo de remodelar y vender, es ¿no? correcto, y además otro tema, el que te decía, como tu tope son 600,000 pesos, tú llegas con 450,000 pesos en monedas de a pesos si quieres, las pagas y te dan un inmueble. Cuando tú vendas ese inmueble te pagan con dinero bancario. Y entonces no es invitación a evadir impuestos, pero es una forma muy fácil de poderle darle vuelta al dinero y convertir 400,000 pesos que no sabes qué hacerlos en una propiedad o en una venta de un inmueble que a final de cuentas cae ya en una cuenta. Se les está dando información muy valiosa y de forma gratuita, así que recuerden suscribirse a este canal porque tendremos también adelante más invitados con licenciados a pie. Ahora, retomando, una de las preguntas también más frecuentes que me hacen, tiempo. O sea, si yo busco una propiedad así, el litigio, entiendo de lo que recuerdo también, porque ya tiene algún tiempo que trabajamos este modelo, depende de la moneda, ¿no? Si ya está muy avanzado o si es la primera o a lo mejor me estoy equivocando. Pero ¿cuánto tiempo tarda una vez que dices, ok, sí lo quiero y en poder escriturar? O sea, Ok, la realidad de las cosas es que a final de cuentas hay datos muy subjetivos que es difícil, de verdad yo no me atrevería a decirte, ay, ¿dónde lo tienes? Habrá situaciones que tardan 2 años y habrá situaciones que tardan un mes. Depende un poquito más allá de eso. Muchas veces los juicios, muchos se van en rebeldía. ¿Eso qué quiere decir? Que no contestan la demanda, que la gente ya se da por perdida, ya que se la quede, no me interesa, que se la quede, ¿no? Hay otras ocasiones que al final de cuentas dicen, no, esa me la regaló mi abuelita y yo me la voy a pelear toda la vida y me sacan con los tenis por delante, ¿no? Entonces, eso eso se puede traducir en tiempo que te puedes tardar en llegar a la escrituración. A veces la gente no le interesa su bien, pero al abogado le interesa cobrar honorarios y está friegue, 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 tratando de ponerte piedritas en el camino, porque hoy en día, como se pusieron de moda los remates, hay muchos abogados que se meten nada más para entorpecerte y decirte, ¿quieres ya escriturar? Me quito de tu paso, pero dame 50 pesos. Y a eso se dedican, a extorsionar gente, ¿no? Entonces, realmente, ¿cómo sabes eso? Pues hasta que no te pasa, ¿no? claro. En términos generales, cuando se lleva a cabo una audiencia de remate, tú tienes que presentarte, obviamente, tienes que presentar un escrito con unos requisitos que te pide el Código de Procedimiento Civil. Sí, sí recuerdo. No es así como que ya vine y la quiero, ¿no? Ya está mi paletita y yo quiero la número 10, ¿no? Que así se lo imaginan, ¿no? Mucha gente se imagina las subastas así de... Pues no, en materia legal todo se presenta por escrito. Lo que se trata de hacer es tratarlo de hacer lo más formal posible, porque si a veces se hace una debatinga como si estuvieras en el mercado, aun y cuando estás por escritos, ¿no? Se tiene que pagar también, ¿no? Para poder participar en la... Para los remates judiciales es gratuito. Tu único requisito es que cumplas con las condiciones mínimas. ¿Cuáles son las condiciones mínimas? Si es un remate y donde yo te digo que la base son 666,000 pesos, tú tienes que llegar con 666,000 pesos. Puede ser dinero, bueno, como en este ejemplo eleva los 600,000, lo podríamos hacer en efectivo. Tienes que llegar con un cheque personal de quien está presentándose a hacer la oferta, un cheque certificado. Eso es lo que tienes que exhibirle al juzgado. Ese es tu primer requisito. Oye, yo vengo nomás a ver si me gusta. No, amigo. Tienes que llegar con el dinero por adelante, ¿no? Entonces, ya una vez que pagas lo mínimo, que sería la postura legal, tienes que presentar los requisitos que te prevé la ley. La ley lo que le interesa saber es quién me está comprando. ¿Eres mexicano? ¿Eres extranjero? ¿Cuál es tu situación migratoria?
los indocumentados no pueden hacer posturas legales. ¿Cuál es tu domicilio? ¿Un extranjero? Un extranjero sí lo puede hacer siempre y cuando esté de forma legal en el país. Actualmente tenga su residencia. El Instituto Nacional de Migración te expide permisos provisionales o definitivos para residir en México. Sí, las están poniendo bien fáciles. Sí, realmente el único con extranjeros lo único que no pueden es comprar propiedades que estén a menos que son zona restringida de 80 playa. kilómetros hacia playa y en las fronteras. Aquí en el centro del país no tienen aplicación. La única situación es que sí tienen que acreditar que están de forma legal, es decir, que tienen su permiso del Instituto Nacional de Migración como residente. Claro. No necesita más. Y obviamente, pues, que tengan billuyo, diría. ¿No? Y ahora, vamos a hablar de un tema complicado. Fraudes, riesgos. ¿Cuál es el riesgo que existe en este tipo de modelos? ¿Los hay? Como en todos los negocios, siempre vas a tener un riesgo. Eso es una realidad. Yo creo que cuando tú temes un remate, compras una propiedad, te lo adjudicas, y estás esperando la escrituración, meten un recurso y lo echan para atrás, a final de cuentas tu riesgo es que te devuelvan el dinero que pagaste. ¿Qué pierdes? No tuviste utilidad. Puede ser que hayas pagado honorarios profesionales del abogado o hayas inclusive empezado el trámite de escrituración, abuso, lo que quieras, pero a final de cuentas es dinero que recuperas. No, claro, no es que ya viene por medio de hay un trámite, pero bueno, al final de cuentas la inversión que haces no la pierdes. Lo que pierdes es a lo mejor la idea de negocio que vas a hacer. Mucha gente, yo creo que a veces eso es muy importante a través de los buenos asesores, pues informar a la gente, decir que en efecto todo está planeado para que tengas una utilidad del 20%, pero en el peor de los casos te quedas con tu mismo capital. Pero muchas veces la gente da por hecho esa utilidad y se empiezan a gastar. Ay, pues me va a ir bien, esto lo voy a cobrar en un mes, déjame, ya saco la casa. Y entonces cuando le llega la primera mensualidad y no le has resuelto su tema es cuando se estresa, ¿no? Entonces yo creo que es más bien como un tema de planeación fiscal. Pero bueno, a final de cuentas, los riesgos son esos. El riesgo es que te echen para atrás tu adjudicación, pero el dinero te lo van a regresar. ¿Por qué razón? Porque tú en las ventas judiciales a quien le entregas el dinero es al Poder Judicial del Estado o de la Federación y ellos lo resguardan. Entonces, hasta que no quedó firme, hasta que no esté la orden de escrituración, hasta entonces autorizan a que el acreedor pueda recibir el dinero, precisamente para que si hay alguna impugnación, si hay alguna situación por la cual echaran reversa en ese remate, pues el mismo juez, la autoridad, puede determinar, bueno, quedas sin efectos, perdiste tu casa, pero mira, aquí está tu dinero. ¿Y en qué casos puede resultar así que no te lo paguen? O sea, el riesgo realmente eso lo puedes tener más que nada cuando haces una compra de derechos litigiosos. ¿Por qué razón? Porque hay no, o sea, hoy en día a mí me ha tocado mucha gente tener a gente que dice, es que me están vendiendo un remate judicial y me mandan aquí el contrato y dice cesión de derechos onerosa. Como el caso que platicábamos. Es correcto. Entonces, esa cesión de derechos onerosa, lo único que está haciendo es que te estoy dando mi posición de demandante, pero es como un juego, una apuesta. Claro. O sea, la moneda está en el aire y te paso, igual te sacas la lotería, pero igual pierdes, ¿no? Y entonces, cuando tú adquieres los derechos litigiosos, nada más adquieres la posibilidad de seguirlo correteando, pero todavía no está constituido realmente una deuda. Y entonces, si en algún momento se defiende el demandado y resulta, ¿sabes qué? Pues yo tengo un recibo donde yo había pagado todo y está firmado por el mismo acreedor, el que a ti te hizo la cesión, con eso el demandado gana el juicio y no te paga nada. Y tú como nuevo acreedor, es donde pierdes. Pero también, al igual por eso, cuando hacen sesiones de derecho, los precios son. Yo he visto mucha publicidad en Facebook donde dicen venta de remate judicial. La casa que vale 5 millones es tuya por 600,000 pesos. Esas grandes, sacarse la lotería siempre tiene letra chiquita. La letra chiquita en todos los casos es una sesión de derechos y lo único que sucede es que yo aventé un volado, la moneda está en el aire y en ese momento es donde te vendo. Igual ganas.
todo, pero precisamente por eso el costo de adquisición es muy barato. Claro. En los remates judiciales, cuando verdaderamente es un remate judicial, vamos a hablar de 2/3 partes del valor de eso. Esa es una forma muy fácil de saber. Yo recuerdo un amigo empresario, un buen amigo, decía, esas grandes oportunidades donde te vas a hacer rico en un negocio no son ciertas, no existen. Si existiera, el que te lo ofrece ya lo hubiera tomado. Pero si el que te lo ofrece no lo toma, es porque realmente hay un riesgo. Y entre más barato sea el precio, más riesgo vas a tener. Y por eso es muy importante que antes de invertir, y esto siempre se lo digo a la gente que está buscando diversificar, antes de invertir cualquier peso en algún modelo, primero asesórense con gente que sepa el tema. En este caso, si te gustaría invertir en este modelo, puedes dejarnos tu contacto ahí en los comentarios. El licenciado Sapien es quien lleva todos estos procesos aquí en Guanajuato. Es una persona que yo conozco desde mucho tiempo, con el que también estamos bastantes proyectos. Así que estarás en las mejores manos. Y pues agradecerle, licenciado, la verdad es que es un tema bastante interesante, pero se nos está acabando el tiempo. Así que muchas gracias por este espacio, gracias por compartirnos esta información tan valiosa. Con todo gusto, igual, si a final de cuentas, en contacto con la señorita Diana, le dicen que queremos profundizar en algún otro tema, de la vida. Yo, pues, mi trabajo, me gusta mi trabajo, me fascina, y a final de cuentas tener una oportunidad para poder visitar a viejas amigas, te agradeceré mucho. Pues nos vemos en la siguiente. Acuérdate de suscribirte al canal y seguirnos en las redes sociales. Nos vemos. Hasta luego.